Saludos de éxito divino a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín, en la lección que se está estudiando a nivel mundial titulada Conceptos básicos del pacto, y con los titulares, los cuales son los siguientes: terminología, datos y conexión del pacto, los 8 pactos de gracia y, para concluir, cortar un pacto, juicio de los vivos. Para continuar, les invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que Él nos enseñe hoy para comprender y practicar. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bienvenidos a la sección titulada Terminología, datos y conexión del pacto. La definición de pacto es un acuerdo entre dos o más personas. En el asunto bíblico es entre Dios y sus siervos o su pueblo. Ahora, Génesis, aquí en la Biblia, en el capítulo 6, el versículo 18 declara: estableceré mi pacto contigo. Este verso es donde por primera vez se menciona la palabra pacto en la Biblia. La primera mención de las 287 veces en el Antiguo Testamento. Muy impresionante, significa que este análisis del pacto es importante. El término pacto en hebreo, griego y latín. Anotemos, en hebreo, pacto es la palabra berit. En griego es diateque, que se traduce como pacto. Y en latín es testamentum y se traduce como pacto o testamento. Por lo tanto, debe quedar en nuestra mente que testamento o pacto son sinónimos. De hecho, podemos hacer un ejercicio, pero antes darles este dato informativo. Orígenes, el famoso padre de la iglesia, que vivió en los años 185 al 254 después de Cristo, él dio el título o la frase de los 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, le dio el nombre de Nuevo Testamento. Recuérdense, testamento y pacto son sinónimos, por lo tanto, Nuevo Testamento se puede decir como Nuevo Pacto. También el Antiguo Testamento se puede decir sin errar Antiguo Pacto. Ahora, es interesante que en el Antiguo Pacto hay una serie de libros. Su total es 39 libros. Y en el Nuevo Pacto hay un total de 27 libros. Si sumamos los 39 libros más 27 libros, hacen un total de 66 libros. Ahora, ¿dónde está lo impresionante? En la siguiente conexión. En la Biblia encontramos en Génesis capítulo 6 el pacto de Dios con Noé. En la Biblia, en Éxodo, el capítulo
6 encontramos el pacto entre Dios y Moisés y el pueblo de Israel. Génesis 6, Éxodo 6. Impresionante. La palabra de Dios es sumamente profunda. Disfrutemos cada oportunidad de estudio. Amén. Hermanos y hermanas, si les fascinó, si les hizo clic alguna terminología, algún dato o una conexión, denle me gusta a este video y por favor déjenos su comentario. ¿Qué opina sobre esta sección? Sobre la perfección de los términos y las conexiones. En la sección de abajo, por favor, y comparta este video en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca, sigamos haciendo obra misionera. Muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada Los 8 pactos de gracia. Vamos a ir numerándolo en orden bíblico. Número 1. El pacto con Adán, registrado en Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo profético de ese nivel y de ese calibre. Ahí nos menciona que la simiente de la mujer debía aplastarle la cabeza a la serpiente. El comentario del espíritu de profecía lo encontramos en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32 y la página 340 declara así: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Aquí se nos explica el pacto con Adán, el número 1. Ahora vamos a pasar al número 2, el pacto con Noé. Y lo encontramos en Génesis capítulo 6, aquí en la Biblia, en el versículo 18, declara: estableceré mi pacto contigo, haciendo referencia a Noé. El pacto número 3, el pacto con Abraham. Eso lo encontramos aquí en la Biblia, en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, y específicamente hace la mención en Génesis 15, el verso 18, en la siguiente frase: el Señor concertó un pacto con Abraham. Ahí tenemos. Pasamos al número 4, el pacto con Isaac. Y lo encontramos en Éxodo, capítulo 6, el versículo 3 y el versículo 4. Declara: aparecí a Isaac, también establecí mi pacto. Número 5, el pacto con Jacob. Éxodo capítulo 6, verso 3 y el versículo 4 declaran: aparecí a Jacob, también establecí mi pacto. Número 6, el pacto con Moisés. Éxodo capítulo 6, el versículo 1 declara: el Señor respondió a Moisés. El versículo 4 dice: también establecí mi pacto. Y si seguimos leyendo los versículos restantes de Éxodo 6, vamos a encontrar que fue un pacto con Moisés y el pueblo de Israel antiguo. Número 7, el pacto con David. Y encontramos este registro en Salmo capítulo 89, el versículo 3, dice así: hice un pacto con mi elegido, juré a David mi siervo. Ahí tenemos el pacto con David. Y el pacto número
8 es el nuevo pacto. Y lo encontramos en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31. A esto yo le llamo perfección. Jeremías 31, versículo 31, declara: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Me detengo a explicar este último pacto. La primera frase dice: vienen días, hablando de futuro. Significa que aún no se ha cumplido el nuevo pacto. Vienen días, futuro. Dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob. Me detengo. Jacob aquí hace alusión a Israel. Por lo tanto, cuando dice con la casa de Jacob, debe entenderse con la casa de Israel. Y aquí específicamente hace alusión o referencia a las 10 tribus, al reino del norte, al reino de Israel, las 10 tribus, que su capital era Samaria. Entonces, dice que va a ser un pacto con la casa de Jacob, es decir, con Israel, las 10 tribus, y de Judá. Judá aquí es el reino de Judá, las 2 tribus. Por lo tanto, Dios va a hacer un pacto en un futuro muy cercano con Israel, las 10 tribus, y con Judá, las 2 tribus. Sumemos 10 tribus más 2 tribus hacen un total de 12 tribus. El pueblo completo. Dios va a hacer un pacto con las 12 tribus en el futuro. Pero Santiago capítulo 1, el versículo 1 declara aquí en la Biblia: saludos a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces hoy las 12 tribus no están en un solo lugar, están esparcidas en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en África, en Israel, etcétera. Están esparcidos. Porque la iglesia adventista del séptimo día está esparcida. Ahora, es interesante notar que las 12 tribus que están esparcidas finalmente serán un número específico que la Biblia señala. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4 declara: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Todas las tribus hace referencia a las 12 tribus. Por lo tanto, los 144,000 sellados son las 12 tribus de la actualidad. Por lo tanto, cuando leemos allá en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, versículo 31, vienen días, futuro, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob, Israel, las 10 tribus, y de Judá, las 2 tribus, 10 más 2, 12, 12 tribus. Está haciendo referencia a que Dios va a hacer un nuevo pacto con las 12 tribus de nuestra actualidad, que son los 144,000. Por lo tanto, el número 8, el nuevo pacto, se hará con los 144,000 adventistas del séptimo día fieles que van a sobrevivir el inminente juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 y resaltado en Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, la iglesia adventista del séptimo día. Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ahora es interesante notar que en este número 8, el nuevo pacto, el 8 en la Biblia tiene un significado espectacular. Por mencionarles que el 8 significa un nuevo comienzo. Pongamos el ejemplo bíblico. Cada israelita, cada hebreo, varón, era circuncidado al 8º día. No en el 7º día, sino al 8º día. Lo que significaba que al ser circuncidado en el 8º día, formaba parte a partir de ese entonces del pueblo de Dios. Un nuevo comienzo. También tenemos la referencia aquí en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro,
capítulo 3, el versículo 20, nos dice exactamente que fueron 8 personas los que fueron rescatados de las aguas del diluvio. 8 personas entraron en el arca. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 9? ¿Por qué 8? Porque con 8 personas se pobló de nuevo la tierra. Porque el 8 significa un nuevo comienzo. Entonces, de los 8 pactos de gracia desde Adán hasta el nuevo pacto, que es el octavo, el número 8, habrá un nuevo comienzo con los 144,000. La ley ya no estará en tablas, sino que ahora tablas de piedra, sino que ahora estará en las tablas del corazón. Palpitante, un nuevo comienzo como nunca se ha visto. Será reflejado en los 144,000. Usted y yo tenemos una cita. Y el lugar de la cita está registrado en Apocalipsis 14, versículo 1. Miré y vi al Cordero, a Cristo, sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Estos 144,000 son los que harán un nuevo pacto con Dios, o Dios con los 144,000. Será mutuo. Nos vemos en la cumbre del monte Sión, en el nuevo pacto. Amén. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí en esta sección. Dele me gusta a ese botón. Y si no le gustó, dele me disgusta. O en inglés sería dislike. Pero haga algo. Y así llegaremos a más personas. También déjenos su opinión en la sección de abajo sobre los 8 pactos. ¿Cuál de los 8 le impresionó más? Comente si tiene versículos, citas de la Biblia o del Espíritu de Profecía, ahí abajo en los comentarios, que vamos a leerlos. Y por favor comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Cortar un pacto, juicio de los vivos. Les explico esto. Primero, la frase hacer un pacto. Esta frase aparece en el Antiguo Testamento repetidas veces. Por lo menos voy a citarle 3 referencias. Número 1, Génesis, el capítulo 15, el versículo 18. La segunda referencia, Jeremías, capítulo 11, versículo 10. Y la tercera referencia en la Biblia, Ezequiel 34, el versículo 25. En estas referencias y más se menciona la frase hacer un pacto. Esta frase en el hebreo es karat berit. Karat berit se traduce hacer un pacto, así en español. Pero esta frase aparece en el Antiguo Testamento no menos de 80 veces. Lo que significa es que la frase karat berit, que se traduce como hacer un pacto, es muy importante su análisis. Ahora, en el sentido original de la expresión hebrea, hacer un pacto o cortar un pacto, viene de la práctica real de matar a un animal para concertar un pacto o para establecer un pacto. Ahora, tenemos que saber que literalmente la frase karat berit se traduce como cortar un pacto. Así es literalmente. Pero en la mayoría de las Biblias en español, en lugar de que aparezca la frase cortar un pacto, aparece la frase hacer un pacto. Pero ¿por qué es que se traduce literalmente esta frase como cortar un pacto? Porque cortar involucra matar, como ya he explicado. Dicho esto, entonces, cortar en la Biblia es sinónimo de matar. ¿Qué les parece que lo comprobemos?
Éxodo capítulo 12, el versículo 15 declara: será cortado de Israel. Y se explica o interpreta esto en Éxodo 12, verso 29. A la medianoche el Señor mató, entiéndase, cortó, mató a todo primogénito. Y como refuerzo podemos citar en el Antiguo Testamento Levítico capítulo 23, el versículo 29 declara: el que no ayune será cortado, entiéndase, será matado o será muerto. Hoy, el que no gime y no clama contra las abominaciones, registrado en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, será cortado, es decir, será caído muerto. ¿Cómo yo lo sé? Porque el espíritu de profecía en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, declara: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No dice que estudien porque estas palabras ya se cumplieron. No dice estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán futuro, y cuando se cumpla va a ser literalmente. Puesto que en Ezequiel 9, que consta de 11 versículos, se nos pronostica que ha sido enviado un ángel sellador para los que gimen y que claman contra los pecados, y será enviado en un futuro muy cercano 5 ángeles destructores que matarán viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Por eso se nos pide que estudiemos ese capítulo 9 de Ezequiel. Pero ¿dónde se va a cumplir literalmente Ezequiel 9? Para ello tenemos la interpretación en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Acá se cita Ezequiel 9, versículo 5 y versículo 6. Y se explica: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, en síntesis, podemos decir que Ezequiel 9 se pronostica que se va a cumplir la matanza en un futuro cercano y lo van a realizar los ángeles. Pero también el espíritu de profecía nos dice el lugar donde va a realizarse esta matanza literal por los ángeles. Y dice que es en la iglesia. ¿Qué iglesia? El actual pueblo de Dios. Por lo tanto, la frase en hebreo karat berit, que se traduce literalmente como cortar un pacto, involucra lo que es muerte. Pero hoy por hoy, Dios nos advierte que se va a cortar a todo pecador en nuestro medio, a todo pecador no arrepentido, a todo pecador acérrimo, terco. Pero en el nombre de Jesús, le invitamos a usted, junto con su familia, con sus amigos, que podamos cumplir los requisitos de Ezequiel 9:4. Gemir, número 1. Clamar, número 2. ¿Contra qué? Contra las abominaciones que se hacen en la iglesia, contra los pecados. Si lo hace así junto conmigo, juntos recibiremos el sello de inmortalidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta o disgusta a este video para llegar a más personas. Déjenos su opinión sobre cortar un pacto, el juicio de los vivos en la iglesia. Ahí en la sección de abajo puede dejarnos su comentario, su referencia bíblica o del espíritu de profecía para reforzar el tema. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Y ya saben, tenemos una cita. Nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón.
El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.